Dios en todos estos temas, vamos primero a ir a ver un poquito de lo que enseña la doctrina católica y de lo que enseña la historia con respecto a la confesión de los pecados. El catecismo católico dice que para que un pecado sea perdonado, y esto ya lo estudiamos anteriormente, ese pecado debe ser confesado a un sacerdote confesor, quien adjudicará la penitencia y después de haber hecho la satisfacción o penitencia por el pecado, éste queda absuelto. Pero para poder ser perdonado, tiene que ser confesado a un sacerdote confesor. ¿Qué cosa es un confesor? El confesor, dice el diccionario católico, es el sacerdote que administra el sacramento de la penitencia. Normalmente se le llama padre confesor al sacerdote particular a quien la parroquia designa para recibir confesión, o también al sacerdote a quien la persona escoge para ser su confidente y confesor particular. En este caso, el comunicante o el miembro de la Iglesia Católica puede escoger a un sacerdote de su preferencia para ser su confesor, o puede acudir a aquel a quien la parroquia ha puesto como padre confesor. En sentido litúrgico, se le da el nombre o título de confesor a un santo que ha confesado. Ahora escuchen, porque esta es otra interpretación de la palabra confesor según el diccionario católico. Se le da el título o nombre de confesor a un santo que ha confesado, es decir, que ha dado testimonio de Cristo con su virtud y su santidad sin tener que derramar su sangre ni sufrir muerte violenta. Así que también es un confesor aquel que estuvo dispuesto a morir por el Evangelio, pero no llegó a morir, y así llegó a ser confesor. Esta segunda parte no es muy conocida por el mundo católico, a quienes se les llamaba originalmente confesores. El origen del título confesor viene del siglo III, allá por los años 250 después de Cristo en adelante, durante el período en que el Imperio Romano realizó una feroz persecución contra los cristianos. Miles y miles de cristianos perdieron sus vidas y derramaron su sangre por dar testimonio de su fe. Pero muchos otros, muchos más que los mártires, fueron encarcelados y estuvieron a punto de morir y transformarse en mártires por orden del emperador romano Diocleciano, en un periodo que duró 10 años horrendos de persecución. Según cuenta la historia, eran tantos los cristianos ejecutados por orden del emperador Diocleciano que en los lugares de ejecución tenían que tomar turno los verdugos, dado al que el sistema de ejecución era cortarles la cabeza con un hacha. Y era tan ardua la tarea que los verdugos tenían que ser relevados por otros debido al agotamiento. Imagínense, cortando cabezas con el hacha como que fuera tronco, se cansaban, que tenían que tomar turnos los verdugos porque no podían seguir de tanto cansancio de tantos cristianos que estaban siendo ejecutados. Más de 1,5 millones de cristianos perdió su vida en este periodo de Diocleciano por el único delito de confesar a Cristo como su único Señor y negarse a adorar al emperador como si fuera Dios. La ley del Imperio Romano declaraba,
y fue impuesta por César Augusto, que el único Señor, en griego, Señor se dice Kurios, el único Kurios era el César, el emperador. Y la palabra César en latín también quiere decir emperador o Señor. Como los cristianos decían que el único Señor era Jesucristo, cuando los romanos les exigían que adoraran al César, ellos contestaban que no podían adorar a otro Señor que no fuera Jesucristo, y por eso los mataban. La ley romana exigía que confesasen al emperador como su Señor y tenían que decir públicamente, expresarlo, ya sea en latín, en griego o en el idioma que ellos hablaban: el César es el Señor. César eiston Kurios. Y además tenían que echar un puñado de incienso en el altar frente a la efigie del emperador a lo menos una vez al año. Estos dos requisitos eran absolutamente obligatorios para todos los ciudadanos del Imperio Romano si querían conseguir el salvoconducto. El salvoconducto era un documento que decía que habían cumplido con el requerimiento de la ciudadanía o de todo ciudadano, que era adorar al emperador, prenderle incienso. Se decía al genio del emperador, al genio del emperador. Bueno, eso causó un grave problema para los cristianos, porque los verdaderos cristianos respetaban las enseñanzas de las Escrituras. En la Santa Ley de Dios, Éxodo capítulo 20 y versículo 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en San Mateo, en el Evangelio, en el capítulo 4 y el versículo 10 dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y así los cristianos se negaban a acatar esa ley del Imperio Romano. Sin el salvoconducto no tenían documentos, no podían moverse de un lugar a otro. En cada puesto de revisión les pedían el salvoconducto. La historia de esa época es muy interesante, no tengo tiempo de darles todos los detalles, pero como siempre sucede, algunos conseguían el salvoconducto por dinero. En lugar de tener que ir, el salvoconducto era gratis. El Imperio Romano, un oficial del Imperio Romano lo firmaba, y ese oficial firmaba diciendo: yo soy testigo que fulano de tal dijo César eiston Kurios, o sea, acepta al emperador como cabeza del Imperio Romano, no es desleal al emperador, y que le echó incienso al altar frente a la esfinge del emperador. El funcionario firmaba el salvoconducto, pero personas en buena posición o personas que tenían conocidos simplemente pagaban el documento y no tenían que ir. Muchos cristianos vieron una escapatoria en esto y dijeron: bueno, nosotros no vamos a adorar al emperador, pero pues como necesitamos el documento de identidad, vamos a pagar. Y por dinero compraban el salvoconducto. Eran cristianos, pero el salvoconducto decía: yo testifico que fulano de tal ha adorado al emperador y le ha prendido incienso ante su altar. Resulta que por no adorar a un dios ajeno, estaban cometiendo transgresión a otro mandamiento que dice: no mentirás. Porque era una mentira el documento que llevaban. La mayoría de los cristianos genuinos no cayeron en esa trampa, pero como siempre, la mayoría no es la mayoría. En otras palabras, los cristianos genuinos no
consiguieron los documentos y eran enviados a la ejecución. Otros eran encarcelados. Pero miles de cristianos consiguieron el documento falsificado por dinero. Otros que quizás no tenían el dinero porque los vendían caros, iban ante el altar con el funcionario presente y decían en su corazón: Señor, tú sabes que tú eres mi Señor, tú sabes que solo a ti adoro, pero este gobierno impío me está exigiendo a echar incienso allí y a decir César es el Señor. En mi corazón tú sabes que tú eres mi único Señor, pero lo voy a cumplir para cumplir este requisito. Y al echar el incienso no lo voy a hacer para el emperador, en mi corazón lo voy a hacer para ti. Y echaban el incienso. Pero también era una farsa. Claro, porque ¿cómo van a estar adorando a la efigie del emperador, echando el incienso y diciendo que era para Dios? Los 3 jóvenes hebreos, cuando se les exigió postrarse delante de la imagen, no se postraron, no transigieron. Miles de cristianos estuvieron a punto de morir, porque la ley decía que se les daba 3 oportunidades para hacerlo antes de ejecutarlo. Entonces los echaban en la cárcel y luego los traían en 2 oportunidades más para que lo hicieran. Había miles de cristianos en las cárceles y de pronto Diocleciano murió de repente. Y el próximo emperador que vino paró la persecución. Todos esos cristianos que estaban en la cárcel por no haber adorado al emperador, estaban esperando la ejecución. Sabían que tarde o temprano los iban a llevar a volarles la cabeza. Pero como Diocleciano se murió y el otro emperador paró la persecución, salieron libres sin tener que morir. Pero los cristianos en general los veían a ellos como casi santos, casi mártires, porque decían: miran, ellos estuvieron dispuestos a morir, iban a morir, solo que Dios los salvó. A esas personas se les llamaba confesores. Muchos más fueron los que sí murieron. Más de 1,5 millones de cristianos murieron por la persecución de los emperadores romanos. El primero que inició la persecución se llamaba Nerón, el famoso Nerón. Y Nerón era medio loco, era muy inteligente pero muy loco. Y le gustaba cosas raras. Le gustaba ver fuego. Y mandó incendiar la ciudad de Roma, capital. Y sobre una colina tocaba el arpa mientras veía las llamas de la ciudad que se levantaban. La noticia corrió que él había mandado a incendiar la ciudad y él era emperador. Era pirotécnico. A los que les gusta andar prendiendo fuego se les llama pirotécnico. Ahorita viene el 4 de julio y viene la pirotécnica. Tengan cuidado porque causa mucho fuego esto, los que me escuchan. Hoy un niño a la entrada me dijo: pastor, ¿es malo prender los cohetes para el 4 de julio? Bueno, no es que sea malo, pero es muy peligroso. Tengan cuidado con sus hijos, por favor. Pero volviendo a Nerón. Nerón mandó a incendiar la ciudad y luego, cuando se corrió la noticia que él había sido el incendiario, acusó a un cristiano de haber sido
levantó testigos falsos, como emperador los compró, que testificaron que lo habían visto a Marciano, así se llamaba el cristiano, prender fuego a la ciudad. Y en honor a esos más de 1,5 millones de cristianos que por no adorar a nadie más sino a Cristo, perdieron su vida durante ese periodo, yo quiero recitarles a ustedes una poesía esta noche. Y esa poesía es un fragmento, no es la poesía entera. La poesía entera se llama Nerón. El autor es un autor español, Juan Antonio Cabestany. Pero es tan larga la poesía que si la recito van a dar las 10 de la noche. La aprendí cuando era joven. Les voy a relatar o les voy a recitar un fragmento y es donde cuenta la historia de Nerón y la historia de Marciano. Dice así: mal cerradas las heridas que recibiera ayer tarde en el tormento, presentóse en la arena, sostenido por 2 esclavos, vacilante y trémulo. Causó impresión profunda su presencia. ¡Muera el cristiano, el incendiario, el pérfido! Gritó la multitud con un rugido por lo terrible semejante al trueno. Como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo, Marciano al escucharlo irguióse altivo. Levantó la frente, contempló a la turba y con raro vigor, firme y sereno, desprendiéndose del brazo de los siervos, atravesó solo la sangrienta arena y llegó al pie mismo del estrado regio. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80,000 impuso miedo, porque la turba al avanzar Marciano, como asustada de él, guardó silencio, llegando a todas partes sus palabras que resonaron por el circo entero. César, le dijo, miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si esto me hace morir, muero inocente. Lo juro por mi Dios que me está oyendo. Pero Nerón, si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto, creo en Jesús, practico su doctrina, y la mejor prueba de que en Él creo es que en vez de odiarte, te perdono, y al morir por mi fe, muero contento. No dijo nada más. Tranquilo y reposado acabó su discurso, al mismo tiempo que un enorme león entraba al circo, su rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos, uno hacia el otro. Él, los brazos cruzados sobre el pecho. La fiera echando fuego por los ojos y su ancha boca con deleite abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente. Se miraron los dos
Y hubo un momento en que el león turbado parecía, cual si en presencia de hombre tan sereno rubor sintiera el indomable bruto de atacarlo, mirándolo indefenso. Duró la escena muda largo rato, mas al fin del hijo de la selva la fiereza venció, lanzó un rugido, se arrastró lentamente por la arena y de un salto cayó sobre su víctima. En estruendoso aplauso rompió el pueblo, brilló la sangre, se empapó la arena, y de la lucha en el furor más fiero, en un grito de agonía: «Te perdono, Nerón», gritó de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó su aliento y allí acabó la lucha. Al poco rato ya no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos y extendidos sobre un cuerpo también roto y deshecho. Una bestia bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. Esa fue la historia de Marciano. Muchos cristianos perdieron la vida en ese periodo. Pero muchos otros estuvieron a punto de perder la vida, pero no la perdieron. Estaban en la cárcel. Cuando muere Diocleciano, salen libres. La gente ahora los respeta. Dice: mira, este es uno que estuvo dispuesto a morir por Cristo, un confesor. Le llamaban confesor porque confesaron su fe en Cristo Jesús. A pesar de que no murieron, estaban dispuestos a morir. Llegaron a ser poco menos que mártires. Y en torno de ellos, los demás cristianos veían a seres santos y respetados en la comunidad cristiana. Pero ahora viene la parte que nos interesa, lo de la confesión. Lo lamentable de toda esa historia es que además de los millones de mártires que murieron y los otros que estuvieron dispuestos a morir, pero que resultaron ilesos, hubo muchos más que para no perder la vida, para que su cabeza no rodase por el suelo, se habían postrado ante la imagen del César. Habían prendido incienso al emperador declarando: César es el Señor, negando de esa forma al Señor Jesucristo como su único Dios y Señor. Eran tantos y tantos los cristianos que habían apostatado que las iglesias no sabían qué hacer con ellos. Por un lado, al querer ellos regresar a las iglesias, ahora que había terminado la persecución, no los podían echar. Por otro lado, la iglesia se sentía mal con esta gente que tan fácilmente había negado la fe en la emergencia. Entonces decidieron imponerles un tiempo de prueba. Los hacían venir a la iglesia vestidos de saco de cilicio. Los hacían que se quedaran en la puerta de la iglesia por 6 meses, escuchando el sermón desde la puerta, pero no podían entrar. Luego de 6 meses, los dejaban entrar y sentarse en las bancas de atrás del templo por otros 6 meses más. Así que recuerden que los que se sientan en las bancas de atrás son los apóstatas. Ustedes siéntense siempre adelante. Como castigo
por la debilidad que habían tenido en esta prueba. Y se les exigía algo más. Se les exigía que fuesen con uno de aquellos cristianos que se habían mantenido fieles y que no habían negado el nombre de Cristo, pero que no habían alcanzado a morir en la persecución. A estos se les llamaba confesores porque habían confesado su fe a costa de su vida. Fíjense que la palabra confesor originalmente no tenía nada que ver con ir a confesar pecados a alguien, a un padre confesor. Tenía que ver con alguien que él había confesado su fe y su fidelidad a Cristo. Pero se les exigía a los que sí habían apostatado que fueran a hablar con ellos para que estos los aconsejaran, les hablaran de su experiencia y los animaran a no volver a cometer el mismo acto de traición. Y así tenían que ir, y claro, ellos les decían: mira, lo hice por esto y por esto y por esto, y ya contaban su historia y le confesaban su falta. En el diccionario católico dice lo siguiente sobre confesor: el título de confesor es el que se le da a un santo que ha confesado, es decir, que ha dado testimonio de Cristo con su virtud y santidad sin tener que derramar su sangre ni sufrir muerte violenta. De tal manera se distingue a los confesores de los mártires, porque el confesor estuvo dispuesto a morir, mas el mártir dio su vida. Así que aquí acabamos de ver, según el diccionario católico, de dónde proviene el título de confesor. Personas que llegaron a tener gran prestigio entre los cristianos por su entrega a Dios. En ese entonces los demás cristianos tenían que ir a ellos a decirles lo que habían hecho y prometerles que ya no volverían a negar el nombre de Cristo. De allí viene la idea de la confesión a un hombre, porque la Biblia es clara al decirnos que las confesiones deben ser hechas a Dios y no al hombre. Pero en ese periodo de persecución, por la situación que pasó la iglesia de tantos apóstatas, la iglesia exigió como parte de la penitencia por haberse apartado y haber adorado al emperador, que fuesen a confesarse con un confesor, con uno que había estado dispuesto a dar la vida por Cristo. El diccionario católico dice: el confesionario es el lugar del templo donde el sacerdote oye las confesiones. Generalmente consta de una caseta de planta cuadrada con dos ventanas laterales provistas de rejillas que separan al penitente del confesor. Hay confesionarios modernos de 3 casetas. En la del medio toma asiento el sacerdote y en las laterales se arrodillan los penitentes. En la forma actual comenzó a aparecer el confesionario en el siglo XVI. Eso dice el diccionario católico. Sin embargo, las confesiones de los pecadores pueden oírse, según la doctrina católica, donde quiera, en el confesionario o fuera de él, mientras que el de las mujeres no pueden oírse si no hay rejas entre el sacerdote y el penitente. Por cierto, el Concilio Vaticano II quitó esa exigencia de que hubiera una reja entre medio del sacerdote y la mujer que se confiesa. Las confesiones de religiosas pueden oírse solamente en lugares especialmente designados por el cura párroco o en los confesionarios públicos en la iglesia, para guardar el buen nombre de las religiosas y de los confesores. La Biblia nos enseña que las confesiones deben ser hechas directamente a Dios. No hay un solo versículo que enseñe que debemos confesar nuestros pecados a un hombre pecador como nosotros. Vamos a leer 1 o 2 versículos. Vamos a buscar primero en Primera de Juan, en el capítulo 1. Primera de Juan,
capítulo 1. Dice el versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién es Él? Dios. Noten lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El salmista David cometió un grave pecado, un pecado vergonzoso y terrible, doble pecado. Fornicación, adulterio y asesinato. Y era el rey de Israel. No voy a contar toda su historia, aunque es muy impresionante. Pero Dios en su misericordia le mandó al profeta Natán. Y Natán le contó una historia al rey David. La historia de David era que un día él, estando en la terraza de su palacio, miró por allá y vio una mujer bañándose en la casa del vecino, afuera. Y le gustó la mujer, la mandó a traer y él era el rey. Hizo lo que él quiso. Pero después la mujer le mandó a decir que había salido embarazada. Y el rey se espantó, porque el esposo de esta mujer estaba en la guerra como soldado, no estaba en la casa. Y entonces mandó a decirle a su primo Joab, que era el general del ejército, el capitán, que le mandara al soldado, Urías se llamaba, que mandara el soldado de vuelta a la casa. Urías se sorprendió, fue enviado de vuelta a la casa, el rey lo mandó a llamar y le dijo, sabes, tienes una semana de licencia, ve, goza con tu mujer y después puedes regresar al ejército. Porque el rey David pensó, si él está con su esposa, pues está embarazada, nadie se va a dar cuenta, va a pensar que fue él, pero si él no estaba, van a decir quién es el padre. Así quería cubrir su pecado. Pero resulta que le contaron al rey David que Urías no había ido a su casa y lo mandó a llamar y le dijo, ¿por qué no fuiste a tu casa a dormir? Y él dijo, porque hice un pacto con el Señor, hice un voto, que no tendría delicia ni dormiría con mi esposa mientras los ejércitos de Israel están sufriendo y muriendo por defendernos del enemigo. Ese voto le hice al Señor, que hasta que no nos dé la victoria, no voy a dormir con mi esposa. El rey David dijo, está grave porque es un voto que hizo a Dios. Lo invitó a un banquete y se encargó de emborracharlo. Y cuando estaba bien borrachito, porque le dio bastante vino, lo hizo llevar hasta la casa. A la mañana siguiente le contaron al rey que Urías, aún beodo como estaba, se acordó de su voto y no entró a la casa. Lo habían metido a la casa, salió y durmió en el umbral de la puerta. No había entrado a su casa. Y entonces el rey David dijo, ¿qué voy a hacer? Escribió una carta
La puso en un sobre, la selló y se la dio a Urías. Y le dijo: ve de vuelta al ejército, a la batalla. La carta era su sentencia de muerte. Él no lo sabía que llevaba su sentencia de muerte. El capitán del ejército era el primo del rey David y le obedeció. La carta decía: pon a Urías al frente de la lucha más fiera. Y cuando esté peleando cuerpo a cuerpo con los filisteos, que los que están peleando con él se retiren y lo dejen solo. Una emboscada era muerte segura. Un solo hombre contra todo el ejército. Y así Urías murió. Y el rey David se casó con la viuda, entre comillas. Quiso cubrir su pecado. ¿Cuántas personas actuamos de esa manera? Pero saben, Dios lo sabía. Aunque el pueblo no lo sabía, Dios lo sabía. La mujer lo sabía, él lo sabía. El pueblo no lo sabía. Dios mandó al profeta Natán. Y la Biblia dice que Natán le contó una historia: rey, mira, había un hombre en tu reino que tenía muchas ovejas a su disposición. Le llegó un amigo a su casa y quiso invitarlo y hacerle un asado, un barbecue. Pero en lugar de agarrar una de las muchas ovejas que él tenía a su disposición, le quitó la oveja a su vecino, que solo tenía una ovejita. Se la quitó, la mató y la comió con su amigo. ¿Qué tú crees que deba hacerse a ese hombre? Es un malvado. Si tenía tantas ovejas, ¿por qué tuvo que escoger la del vecino? ¿Y qué debe hacerse a ese hombre? Pues que muera. Y el profeta Natán tuvo el valor de pararse ante el rey de Israel y ponerle el dedo enfrente y decirle: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. El rey David había cometido un grave pecado: asesinato, adulterio y encubrir el pecado. Pero ahora, cuando el Espíritu Santo lo señaló directamente a través de esa historia, se dio cuenta que Dios estaba muy al tanto de lo que él había hecho y se arrepintió genuinamente. David es un ejemplo de arrepentimiento genuino. Y la Biblia dice que él escribió 2 salmos como resultado de su arrepentimiento. Uno se conoce como el Salmo del Perdón y el otro se conoce como el Salmo del Arrepentimiento. El Salmo del Arrepentimiento, que fue escrito por David, es el Salmo 51. En el título del Salmo dice así, el título del Salmo: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y abajo dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Esto lo escribió después de que Natán vino a él y le contó la historia. Y el Salmo dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Noten que David le está confesando su pecado a Dios. Le dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Fue un arrepentimiento genuino. Se llama el Salmo del Arrepentimiento. Y el otro que escribió es el Salmo 32. Y este salmo lleva por título el Salmo del Perdón, la dicha del perdón. Y dice abajo, Salmo de David. Dice así el Salmo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré, versículo 5. No encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A quién dijo David que hay que confesarles las transgresiones? A Jehová. Eso enseña la palabra de Dios. Y esto me lleva a la segunda parte del tema, que es: ¿tienen los sacerdotes poder de perdonar los pecados? Porque una cosa es que lo confesemos a Dios, pero ¿cómo recibimos el perdón de los pecados? Ya nosotros vimos que esto de confesar los pecados fue durante ese periodo de persecución ante los confesores. Con el transcurso del tiempo, se fueron dando cuenta que ese sistema no resultaba práctico y mucho menos edificante para la iglesia, porque se les exigía confesar públicamente su pecado. Y algunos, al confesar su pecado, hablaban detalladamente de sus pecados y traían mucho oprobio y vergüenza para la iglesia. En los primeros siglos, la iglesia cristiana exigía que las confesiones fueran públicas cuando habían pecado. Entonces, en el año 329, dice la Enciclopedia Católica, se creó en Constantinopla lo que se llegó a conocer con el nombre de presbiterio penitenciario. Era un tipo especial de sacerdotes encargados de escuchar confesiones y determinar si la persona podía confesar o no su pecado en público. No era tanto para que la persona le confesase al sacerdote su pecado, sino que el sacerdote le decía: sí, esto lo puedes decir en público, esto no lo digas en público. Así inició la confesión a un sacerdote, para que el sacerdote determinara si se podía o no confesar públicamente. En el año 1390, un concilio de la iglesia suprimió este tipo de confesiones públicas porque eran un escándalo.
terminando desde ese entonces con la confesión pública. Ya nunca más se volvió a realizar porque un concilio dijo no más confesiones públicas. O sea, por 1300 años en las iglesias cristianas y católicas se escuchaba la confesión del pecado públicamente. Fue el Papa León I, o León el Grande, el que prohibió las confesiones públicas. Pero debido a que la gente ya se había acostumbrado a recurrir al sacerdote para que le dijeran si podían o no decirla públicamente a la confesión, la gente sentía que si no le decía su pecado al sacerdote, no estaban seguros de que realmente habían recibido el perdón. Oigan, que estamos hablando del año 1400, o sea, 1400 años después de que Cristo fundara su iglesia. A medida que el clero fue aumentando su poder, el sacerdote fue asumiendo más y más las prerrogativas que son exclusivas de Dios. Pero aún en ese entonces no existía la confesión auricular obligatoria, sino que la gente durante muchos siglos más lo hacía como pidiéndole un consejo a los sacerdotes, pero no porque era una obligación confesar sus pecados al sacerdote para recibir el perdón de parte de él. Normalmente lo que le aconsejaba el sacerdote era a la persona que le venía a pedir el consejo, que le confesara su falta a Dios, que le pidiera perdón y hiciese las paces con la persona a quien había ofendido. Lamentablemente, con el transcurrir del tiempo, el sacerdote comenzó a tomar más y más prerrogativas que son de Dios. Y fue el Papa Gregorio Magno, o Gregorio el Grande, quien ejerció su pontificado entre los años 590 al 604, que estableció la confesión a un sacerdote seguido de la penitencia. A esta se le llamaba satisfacción, o sea que la persona tenía que pagar por el pecado cometido lo que el sacerdote le determinaba, ya sea una penitencia o una ofrenda, un sacrificio o rezos u oraciones. Noten, si bien el Papa Gregorio dijo que había que confesarse a un sacerdote, no lo hizo obligatorio. Dijo que se podía confesar a un sacerdote, pero todavía siguió la confesión pública por otros 700 años más. Recién en el año 1215 se estableció en el Concilio de Letrán la confesión auricular como dogma, y desde entonces se ha venido practicando regularmente en la Iglesia Católica, o sea que la persona antes de poder comulgar tiene que confesar sus pecados a un sacerdote. La fórmula del perdón, tal como se la usa en la actualidad, fue acordada en un concilio celebrado en Londres bajo la dirección del cardenal Ottoboni, quien era el legado papal en Londres. De allí proviene la fórmula que el sacerdote dice hasta el día de hoy al comunicante: ego te absolvo a peccatis tuis, yo te perdono tus pecados, yo te absuelvo de tus pecados. La penitencia fue reconocida como dogma obligatorio en el Concilio de Florencia en el siglo V, en el siglo XV. Así que noten, en el 1300 se prohíbe la confesión pública y en el 1400 se establece la confesión auricular a un sacerdote y en el 1439 se introduce el dogma de la confesión y la penitencia a un sacerdote. ¿Ok? Ahora, podríamos ver muchos versículos que hablan de la confesión a Dios. Están en sus lecciones, ahí los van a encontrar, una cantidad de versículos. Pero vamos ahora a ver quién realmente es que perdona los pecados. Si el sacerdote o Dios. Yo tengo un libro en mi biblioteca que se llama
el santo oficio del sacerdocio de San Alfonso de Ligorio. Y en ese libro dice que si Cristo estuviera en un confesionario y un sacerdote estuviera en el otro, no habría ninguna diferencia, porque lo mismo que puede hacer Cristo lo puede hacer el sacerdote, que es perdonar los pecados. Si fueran dos pecadores y uno se confesara con Cristo y el otro se confesara con el sacerdote, los dos saldrían absueltos, porque lo mismo que puede hacer Cristo lo puede hacer el sacerdote. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice un poquito diferente. En San Marcos, en el capítulo 2, Evangelio según San Marcos capítulo 2, cuenta la historia de que le trajeron al Señor Jesús a un hombre que estaba paralítico. Versículo 3. Vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado entre 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde Jesús estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínense el extremo en que fueron para poder hacer que el hombre llegara hasta donde estaba Jesús por la multitud que había. Sacaron unas tejas del techo y bajaron al hombre en sogas, en la camilla, delante de Jesús para que él lo curara. Versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Los escribas eran los que copiaban la Biblia a mano y eran muy respetados porque conocían la palabra de Dios, por eso se les llamaba escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. No lo dijeron públicamente, pero en su corazón decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué no? Porque Él era Dios, pero cualquier otro que dice que tiene poder para perdonar pecados es una blasfemia, porque se está adjudicando algo que solo Dios puede hacer. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Les leyó la mente. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa tal. Jesús tiene poder de perdonar los pecados porque es el Hijo de Dios. Según la doctrina católica, Cristo le dio a Pedro esa autoridad de perdonar los pecados. Este tema es tan interesante que tenemos una presentación completa sobre lo que Jesús le dijo a Pedro: a los que remitiereis los pecados les serán remitidos, y a los que les retuviereis los pecados les serán retenidos. También Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso lo vamos a ver con la palabra de Dios. Pero por ahora vamos a ver lo que Pedro le dijo a un hombre que había pecado. Si Pedro tenía el poder de perdonar pecados, parece que él no lo ejerció o no lo sabía, porque hay una historia en Hechos capítulo 8 que cuenta de un hombre llamado Simón. Dice el versículo 9:
Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un hombre grande. A este oían atentamente todos y le estaban atentos porque con sus armas mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, dice el versículo que sigue, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera al que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Fíjense que Simón era un brujo, era un hechicero, hacía magia. Pero cuando vio que los apóstoles tenían más poder que él, y que lo que ellos hacían no eran trucos, sino un poder real, venido de lo alto, que actuaba en ellos, quiso él recibir el poder. Y cuando vio que al colocar las manos los apóstoles recibían el Espíritu Santo, les pidió que le dieran ese poder a cambio de dinero, les ofreció dinero. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Miren lo que le dijo Pedro a Simón: ruega a Dios para que te perdone tu pecado. Que le pida a Dios. Ahora, si como dice la Iglesia Católica, Pedro tenía la facultad de perdonar pecados por haber sido establecido así por Cristo, ¿cómo es que Pedro, y por cierto, la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa, ¿por qué no le dijo a Simón Pedro, por qué no le dijo al mago Simón: arrepiéntete y confiésame tus pecados y yo te perdonaré? Pedro no le dijo eso, le dijo: arrepiéntete y ruégale a Dios que te perdone él tu pecado. ¿Tenía Pedro entonces el poder de perdonar los pecados? ¿No crees que si él lo hubiera tenido, podría haber aconsejado de esa forma a Simón el mago? Evidentemente Pedro no ejercía ese poder, porque el perdonar pecados es facultad exclusiva, excluyente de Dios. Por cierto, la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante esta semana. Vean otro ejemplo del apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, la historia de Pedro y Cornelio. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. El apóstol Pedro no permitió
que el centurión se postrara delante de él. ¿Por qué los papas no le dicen lo mismo a la gente como dijo Pedro? Levántate, que yo soy un hombre igual que tú. Cuando se postran delante de él y le besan el anillo. Sabemos que en la actualidad los papas no se casan. Pero la Biblia nos enseña que Pedro era casado. Y según la Iglesia Católica fue el primer papa. Si no lo creen, busquen San Marcos capítulo 1 y versículos 29 al 31. Dice: al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, Simón Pedro, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se le acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Si tenía suegra, era casado, ¿verdad? Jesús sanó la suegra de Pedro. Si tenía suegra, era casado, aunque a algunos les gustaría estar casados pero no tener suegra. Yo no lo digo por mi experiencia, porque la suegra que a mí me tocó, pues, era una mujer de Dios. Pero no solo Pedro, todos los apóstoles eran casados. Primera de Corintios, capítulo 9. Dice el apóstol Pablo en el versículo 4: ¿acaso no tenemos derecho los apóstoles de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Y Cefas es el mismo Pedro. Cefas quiere decir Pedro en arameo. Pedro tenía mujer, Pedro era casado, los apóstoles tenían esposas, los hermanos de Jesús tenían esposas. Ya esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablemos de si Pedro fue o no el primer papa. Pero estamos viendo nosotros que el perdón no lo da un hombre, sino que lo da ¿quién? Dios. Pedro no se animó a perdonar el pecado de Simón el mago, sino que le dijo que confesara su pecado a Dios y que Dios tuviera misericordia de él. Capítulo 5, Hechos capítulo 5, versículo 29, dice: y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿A quién exaltó Dios a su diestra para dar arrepentimiento y perdón de pecados a su pueblo? A Jesucristo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Así que Pedro nos enseña que el que da perdón de pecados es Cristo. Yo quiero compartir con ustedes algo sumamente interesante ahora. Esa no fue la única vez que a Jesús le llamaron blasfemo, porque él decía que él tenía poder para perdonar pecados. Acabamos de leer que los escribas dijeron: este hombre blasfema.
¿quién tiene poder para perdonar pecados sino solo Dios? Pero el Evangelio registra otra ocasión en la cual a Jesús los judíos lo tildaron de blasfemo. Vamos a San Juan en el capítulo 10. Dice el versículo 30. Y Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi parte. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Versículo 33. Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Blasfemia es cuando un ser humano quiere hacerse como si fuera Dios. Cualquier ser humano que se atribuye las prerrogativas de Dios es un blasfemo. La blasfemia en la época de Jesús era castigada con la muerte a pedradas. Por eso dice que agarraron piedras para apedrearlo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué no? Porque Él era Dios. Pero cualquier ser humano que diga que Él es como Dios es un blasfemo. Escuchen ahora esto. Voy a leer del libro del cardenal Gibbon, titulado La fe de nuestros padres, en la página 390. Así como el cielo es más alto que la tierra y la eternidad trasciende al tiempo y el alma está por encima del cuerpo, así también es más alta la prerrogativa de Dios que le ha dado a sus sacerdotes que a cualquier otro rey o potentado de la tierra. El sacerdote está por encima de los príncipes, de los gobernadores, de los reyes, de los presidentes o de cualquier otro potentado terrenal. Un príncipe terrenal puede echar a alguien en la cárcel. Un gobernador puede echar y sacar de la cárcel. Pero el poder de los gobernadores es sobre el cuerpo. No pueden entrar en el santuario del alma. Solo un sacerdote tiene el poder de librar al alma de la cárcel del pecado. Solo un sacerdote puede dar libertad del pecado porque tiene el poder que Dios le confirió para perdonar el pecado. Y miren lo que dice ahora el libro, que es el libro de texto en todas las escuelas parroquiales aquí en los Estados Unidos, la fe católica de nuestros padres. Dice en la misma página, para resumirlo en pocas sentencias, estos son los títulos de un sacerdote católico. Es rey, porque reina por encima de todos sus súbditos. Sus súbditos caen ante sus rodillas para recibir de él la absolución y el perdón. No reina por la fuerza, sino que reina en los corazones y los afectos de sus comunicantes. También el sacerdote es pastor divino, porque guía a su rebaño a los pastos deliciosos de los sacramentos. También el sacerdote es padre y debe llamársele padre, porque Él es el que le da el pan espiritual a sus hijos. El sacerdote también es juez, porque en su oficio de sacerdote pasa sentencia y puede perdonar aún a los criminales más empedernidos. Solo su palabra y el pecado más grande puede quedar limpio y perdonado. Él decide a quién perdonar y a quién incriminar. El sacerdote también es médico divino porque sana las almas de la enfermedad horrible del pecado. ¿Notaron los títulos que le da este libro del cardenal Gibbons? Le llama rey de los reyes de la tierra, le llama pastor divino, le llama padre, le llama juez,
le llama médico divino. La Biblia dice que cualquiera que se adjudique títulos o prerrogativas que le corresponden exclusivamente a Dios es un blasfemo. Cristo puede llamarse genuinamente Rey, porque Él es el único que es Rey de reyes y Señor de señores. Cristo es el único que es el buen pastor, porque Él dijo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. La Iglesia Católica dice que el sacerdote es padre. Lean lo que dice la Biblia. Mateo 23:9. Y estas son palabras de Cristo. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Jesús enseña que no llamemos Padre nuestro a nadie aquí en la tierra. En el libro católico titulado El sacerdote católico, del sacerdote Miguel Müller, en la página 78 dice así: podéis buscar donde querráis, por cielo y tierra, y encontraréis solo un ser creado que puede perdonar el pecado. Solo un ser creado que puede soltar las cadenas del infierno. Y ese ser extraordinario es el sacerdote católico romano. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Dice el libro. Escuchen, el libro católico se titula El sacerdote católico, en la página 78. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? ¿Quién se atreve a decir que tiene ese poder de perdonar los pecados? Los fariseos le lanzaron esta pregunta a Cristo, y puede ser que hoy en día muchos también digan eso mismo. ¿Quién tiene poder de perdonar pecados sino Dios? Yo, sin embargo, respondo: hay un hombre en la tierra que tiene poder para perdonar pecados, y ese hombre es el sacerdote católico. Sí, amados hermanos, el sacerdote no solo declara que los pecados han sido perdonados, sino que Él es el que en verdad los perdona. El sacerdote levanta su mano y pronuncia la palabra de absolución. Y en un instante, tan rápido como la luz, las cadenas del infierno quedan rotas y el pecador se transforma en un hijo de Dios. Tan grande es el poder del sacerdote que el juicio del cielo está sujeto a la decisión del sacerdote. Dios no hace nada que el sacerdote no haga. Si el sacerdote perdona, Dios perdona. Si el sacerdote no perdona, Dios no perdona. Dios hace lo que el sacerdote diga. En la página 203 del Catecismo de la Santa Familia dice así: el tercer mandamiento de la Iglesia Católica obliga a todo católico a confesarse a lo menos una vez al año. Esta ley fue establecida en el Cuarto Concilio Laterano en el año 1215. La penalidad que se da para la violación de esta ley es que todo aquel que no se confiese por lo menos una vez al año, se le puede negar la entrada a la iglesia mientras viva. Y aún si no se le niega la entrada, debe negársele una sepultura cristiana al morir. Ningún sacerdote puede enterrar a una persona que violó esta ley. Nuestro Señor mismo lo hizo obligatorio, y a cada pecador que confiese sus pecados, Él estableció la confesión, pero no da un versículo para eso. Así que la ley de la iglesia solo recuerda al pecador que es su obligación confesar sus pecados, y la ley solamente dice que es su obligación hacerlo a lo menos una vez al año. Si la confesión no es hecha correctamente, no satisface la ley. La iglesia declara que todo católico debe confesar sus pecados a lo menos una vez al año, so pena mortal. Esto no quiere decir que no debe confesarlos más frecuentemente durante el año. La iglesia exhorta a que sus hijos confiesen a lo menos una vez por semana.
La iglesia lo deja libre para escoger el confesor, a quien el obispo ha autorizado para recibir confesiones. Pero es ley de la iglesia que todos se confiesen a lo menos una vez al año. El que no lo haga muere en pecado mortal. En otras palabras, va directo al infierno. A todo niño que quiera prepararse para la primera confesión, debe enseñársele a respetar esta ley de la confesión. No hay perdón sin confesar los pecados a un sacerdote. Eso lo dijo el Concilio Lateranense en el año 1215. Ahora yo te pregunto a ti, ¿y qué pasó con todas esas almas que vivieron antes del 1215? Antes que la iglesia aprobara el dogma de la confesión auricular a un sacerdote. Si la iglesia dice que el creyente que no confiesa sus pecados a un sacerdote no puede ser perdonado, ¿qué pasó con los que vivieron por 1215 años antes que la iglesia estableciera ese dogma? ¿No fueron perdonados? ¿Están perdidos? La Iglesia Católica dice que si no se confiesan a un sacerdote no pueden ser perdonados. Quiere decir entonces que todos los que confiesan sus pecados en otra iglesia, que no sea un sacerdote católico, no pueden ser perdonados. Si creyéramos eso, tendríamos que creer que todo ser humano que no confiese sus pecados a un sacerdote está condenado. Qué bueno es saber que la Biblia dice: mi pecado le confieso a Jehová y Él perdonará la maldad de mi pecado. Qué bueno es saber que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por cierto, esto de confesarse una sola vez al año, bueno, mínimo, so pecado mortal. Debemos confesar nuestros pecados tan pronto como reconocemos que hemos pecado. Ese es el momento de confesarlos, cuando el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Ese es el momento de venir ante el Señor y confesarle nuestro pecado arrepentido para que Él lo pueda perdonar. Catecismo completo de doctrina cristiana, dice así. Pregunta: ¿enseña San Ambrosio que los sacerdotes tienen el poder de perdonar los pecados? Respuesta: San Ambrosio dice: los pecados pueden solo ser perdonados por la penitencia, pero Cristo estableció que sus apóstoles diesen la penitencia, así que los apóstoles se han transmitido a nosotros a través del ministerio de los sacerdotes. Pregunta: ¿enseñan los apóstoles la confesión a un sacerdote? Respuesta: los escritos de los apóstoles no registran esta enseñanza, pero nos ha llegado a nosotros a través de la tradición. Ahí tienen una doctrina que no está registrada por los apóstoles, pero que nos ha venido a través de la tradición. Página 277 del Catecismo de la Santa Familia. La Iglesia Católica enseña que nuestro Señor confirió a los apóstoles un verdadero sacerdocio cuando les dio el poder de ofrecer el sacrificio de la misa y el poder de perdonar los pecados. Por la posesión de estos dos poderes, los apóstoles fueron constituidos como sacerdotes o mediadores entre Dios y los hombres. Nos dice que el Señor les confirió a los apóstoles un verdadero sacerdocio, pues les dio poder para ofrecer el sacrificio de la misa y el poder de perdonar los pecados. Por cierto, el próximo tema se titula el Santo Sacerdocio. Ese lo vamos a ver mañana. Y déjenme decirles, vamos a estudiar en la palabra de Dios a ver si Cristo estableció sacerdotes en su iglesia.
¿De dónde salió el sacerdocio? Usted puede decir, pero en la Biblia había sacerdotes que ofrecían sacrificios. ¿No será que eso mismo se continuó en la iglesia cristiana? Eso lo vamos a estudiar mañana, a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a ver no solamente el origen del sacerdocio, sino también el origen de la misa. ¿De dónde viene la misa? Y es cierto que Jesús estableció eso. Es muy importante lo que vamos a ver mañana, porque la misa es la base de la doctrina católica, el sacerdocio y la misa. Yo quiero terminar en esta hora pidiéndoles a ustedes que busquen un pasaje en Primera de Timoteo en el capítulo 2. Mientras ustedes lo buscan, les vuelvo a repetir lo que acabamos de leer de la doctrina católica, el Catecismo de la Familia, de la Santa Familia, página 277. Dice: por la posesión de estos poderes, Cristo estableció como sacerdotes o mediadores entre Dios y los hombres a sus apóstoles. El sacerdote, dice el catecismo, es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 2. Y la palabra de Dios es categórica, directa y clara. Dice el versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo dice: Dios me constituyó a mí para proclamar la verdad, no para mentir. Y esa verdad es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La serie que estamos estudiando lleva por título En busca de la verdad. Y la pura verdad la acabamos de leer porque está en la palabra de Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y si solo Cristo es mediador, entonces ¿qué es la Virgen María? ¿Qué son los santos? ¿No son mediadores? ¿No les podemos rezar? ¿No les podemos pedir que intercedan por nosotros ante Dios? ¿Que no hacen milagros los santos? ¿Que no hace milagros la Virgen María? ¿Que no intercede por nosotros? ¿Que no dice el rezo: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, oh pecadores, ahora y a la hora de la muerte? Amén. ¿No se saben los rezos? Ruega por nosotros. Si la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y el catecismo dice que los sacerdotes son mediadores, ¿qué le llamaríamos a eso? ¿No sería eso descartar a Cristo de su posición como único mediador para poner un mediador humano? Mañana voy a traer conmigo los dos libros que he mencionado. Bueno, uno, El sacerdote católico, lo tengo en mi biblioteca, pero voy a traer otro libro de San Alfonso de Ligorio, que se llama Las Glorias de María. Y se van a sorprender de lo que les voy a leer directamente con el libro en la mano de este libro católico de San Alfonso. Allí dice que lo que Cristo no puede conceder ni conseguir con el Padre, María lo puede conseguir.
Se los voy a leer porque yo no lo podía creer. No lo podía creer. Dice, cuando tú le ruegas a Cristo y no recibes respuesta, ve con María. Y María se acerca a su hijo, le muestra sus pechos y le dice, mira, yo te amamanté, dale a él lo que te está pidiendo. Y Cristo se agacha ante su madre y le dice, sí, madre, por amor a ti le voy a dar. Y así María consigue más que lo que nosotros podemos conseguir si vamos directamente con Cristo. Son cosas muy tremendas y las vamos a compartir para que ustedes conozcan la verdad de todo esto. Un versículo más. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino para ir a Dios. No podemos ir a Dios a través de ningún santo. No podemos ir a Dios a través de ningún sacerdote. No podemos ir a Dios ni siquiera a través de María. Y por favor, no me malentiendan, María, la bienaventurada Virgen María, fue una bendita y santa mujer. Bienaventurada tú entre todas las mujeres, le dijo el ángel. Llevó en su vientre al Hijo de Dios. Pero no puede interceder por nosotros porque no dio su sangre por nosotros. El intercesor, el sacerdote, tiene que ofrecer sangre para conseguir el perdón. Eso lo requiere la ley del sacerdocio. Por eso el sacerdote católico dice que la copa se transforma en la sangre de Cristo, porque si no ofrece sangre no puede dar el perdón. Por eso tienen que enseñar que lo que toma en la copa, en la comunión, es la sangre de Cristo. También eso vamos a estudiar al ver la verdad sobre la misa. El único que ofreció su sangre fue Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro nos dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. Yo te invito a venir a Él, tu único mediador, tu único confesor, tu único intercesor, tu único redentor, el único Rey de reyes y Señor de señores, el único que puede darte el perdón. Y Él será amplio en perdonar. Y Él puede perdonar porque Él derramó su sangre por nosotros. Así dice Pablo, lo acabamos de leer. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Por qué Él puede mediar? Porque Él pagó la deuda de nuestro pecado. Qué maravilloso es el Evangelio de Cristo Jesús. No tenemos que ir con otro hombre pecador. Lean en su carpeta, porque ya lo tienen a yo no tuve tiempo de completarlo. Lean las confesiones de algunos sacerdotes. Ahí están. Hay sacerdotes, y claro, yo no digo que todos sean así, pero ahí hay algunas confesiones donde el sacerdote revela lo que él sentía cuando un pecador le estaba contando los detalles del pecado o una mujer le estaba confesando el pecado que había hecho. Lo que sentía el corazón dentro de él, el sacerdote. En el libro El sacerdote católico dice que el peligro más grande del sacerdote es que se despierten sus pasiones al escuchar la confesión. El peligro más grande de un sacerdote es que se despierten sus pasiones al escuchar confesión y permitir que su mente peque. Cristo dijo que el que solo pensarlo es como que lo haya hecho. Y cuando un ser pecador
débil y humano como somos todos, escucha los detalles del pecado que otro ha cometido, es imposible que su mente no lo piense y se lo imagine. Ahí en su carpeta está un libro católico donde recomienda a los sacerdotes qué hacer cuando no pueden escuchar confesión sin que su mente se corrompa. Y ahí están las confesiones de un sacerdote. Incluso hay un desafío que hace un sacerdote que nunca le fue contestado. Todo eso está en su carpeta. Aquellos que nos están escuchando, les invitamos a que vengan. El día de mañana vamos a hablar la pura verdad sobre el santo sacerdocio y la santa misa. Vengan y van a también recibir su carpeta con toda la información y documentación que estamos dando. Les invito a que nos pongamos en pie en esta hora y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender claramente este tema de la salvación. Nuestra salvación no depende de un hombre, no depende de una iglesia, no depende de una doctrina, depende de una persona que es Cristo Jesús. Él es el único que nos puede dar el perdón. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Él es el único que nos puede dar la absolución del pecado, porque Él presentó la ofrenda perfecta por nuestro pecado, su propia sangre, su propia vida. Y Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a limpiarte de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a ir de rodillas para orar juntos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te agradecemos por tu santa palabra. Al comparar lo claro y explícito de tu palabra sobre lo que es la confesión, sobre lo que es la absolución y el perdón de los pecados, y sobre lo que es la obra mediadora de Cristo en favor de nosotros, te damos gracias porque no hemos sido dejados en dudas ni en tinieblas. Gracias por tu santa palabra, porque allí encontramos la verdad y toda la verdad completa que es necesaria para nuestra salvación. Te pedimos que nos ayudes a aferrarnos de esa verdad, porque tú dices en tu palabra que el que no tiene amor por la verdad, el que no atesora la verdad en su corazón, va a creer la mentira y va a ser condenado por haber creído esa mentira. Ayúdanos a recibir el amor de la verdad en nuestro corazón para ser salvos. Despídenos con tu bendición. Bendice a aquellos que también a través de los medios de comunicación, a través de los canales de televisión, del internet, de las radios que están en cadena, estén escuchando este mensaje, y que tu Espíritu Santo, que es el único que trae al arrepentimiento, el único que convence de pecado, pueda traer esa contrición necesaria, ese arrepentimiento necesario, así como David, para confesar nuestros pecados a Dios y estar dispuestos a abandonarlo para siempre. Danos tu bendición al retirarnos y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo más de tu palabra, porque te lo pedimos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre sacrosanto de Jesucristo, tu Hijo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Les pedimos disculpa por las carpetas, las mandamos.